y vamos a estar leyendo el versículo 1 hasta el 3. Y la palabra del Señor se lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Así le invito, mi hermano, que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias al Señor porque nos permite estar en su casa en esta hermosa mañana. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa mañana te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, levantarnos, Señor, y poder ver ese sol maravilloso, Señor. Pero también, Señor, te damos gracias porque estamos en tu casa, Señor, y sabemos que no hay un mejor lugar, Señor, sino tu casa, Señor. Hemos venido, Señor, con un corazón agradecido, Señor, dándote gracias en el nombre de Jesús por todas las cosas que tú haces en nuestra vida, Señor. Pero también, Señor, te damos gracias en esta mañana por la palabra, Señor. Yo te pido por mi pastor, Señor. Yo te pido por cada maestro, Señor, que va a dar clase hoy a los jóvenes, a los niños, Señor, que tú les des gracias, Señor, que tú les des sabiduría, Señor, y que tú nos hables conforme, Señor, a la necesidad de nuestro corazón. Que esa palabra, Señor, que tú hables en esta mañana, Señor, sea una palabra, Señor, que podamos atesorar en nuestro corazón, Señor, y podamos compartirla, Señor, porque de gracia recibimos y tenemos que darla también, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, honrándote en todo a ti. Y el pueblo del Señor dice, amén. Gloria al Señor. Dios los bendiga esta mañana. ¿Qué le parece si toma su asiento? Nuestra hermana ya oró y esperamos en Dios que por medio de la palabra bendiga nuestras vidas. Usted sabe que la bendición, hermano, en una iglesia está en escuchar la palabra de Dios. Ahí es donde está la bendición. Quizá muchas de las ocasiones confundimos, hermanos, de que la bendición está en el movimiento o en la emoción o en un momento, hermanos, donde podemos sentir, por decirlo así, hermanos, la presencia en alabanza. Claro, la presencia de Dios es la que hace todo, pero la bendición más grande está en la palabra. ¿Sí me escuchó, verdad? La bendición más grande está en la palabra. ¿Sabe por qué? Porque su palabra es vida y es espíritu. Así dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, gracias a Dios por la palabra. En esta mañana, hermano, vamos a entrar al tema la guerra del dragón sobre la tierra. Hoy me toca dar la enseñanza cuando nuestro hermano Damián no se encuentra. Me toca darla a mí. Nuestro hermano Damián se encuentra en un campamento familiar de la iglesia de Sonoita con nuestro hermano Felipe Castillo. Esperamos en Dios que lo bendiga grandemente y que le dé esa palabra para el pueblo de Dios, ¿verdad? Antes de iniciar en esto, hermanos, quiero también darle nuestras condolencias a nuestra hermana Marvelyn Cruz. Sabemos que falleció su abuelita, ¿verdad? Estamos con usted, hermana, y esperamos que Dios consuele su corazón y ánimo. Y claro que en estos momentos pues no hay palabras que puedan sacarnos adelante humanamente hablando, pero lo único que sí la va a sacar adelante es el Señor. Y que Dios fortalezca su corazón y a la familia suya, hermana. Amén. Bien, hermanos, la guerra del dragón sobre la tierra. Ese es el tema, basado en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 3. ¿Sabe usted que este capítulo, hermanos, es la clave de todo el libro de Apocalipsis? Prestémosle mucha atención a ese capítulo. Todavía estamos, hermanos, sobre lo que viene siendo los sellos que abre el Señor. ¿Sabe usted una de las cosas, hermanos? Hemos estado estudiando la palabra del Señor. Más bien estamos sobre la séptima trompeta. Este es el segundo, por decirlo así, la segunda parte de lo que viene siendo la séptima trompeta. Pero estuvimos estudiando sobre los sellos del Señor. Y es muy importante la Biblia, hermanos. Mucha gente quizás no le preste mucha atención al libro de Apocalipsis porque le tiene miedo.
Pero le voy a decir una cosa, todo lo que está en Apocalipsis, todo se va a cumplir al pie de la letra. Nada de lo que está en Apocalipsis no va a dejar de cumplirse, todo se va a cumplir. Así de que todo esto abarca, hermanos, lo que viene siendo el anticristo. Abarca también, hermanos, lo que viene siendo el terrible gobernador mundial que va a surgir en el fin de los tiempos. Eso también se va a levantar. Y también personifica la profundidad, hermanos, y el terror de la maldad. La maldad va a aumentar. Si usted cree que la maldad ahorita está terrible, va a estar peor en aquellos tiempos. Si una persona comprende, hermanos, el capítulo 13 de Apocalipsis, entonces va a comprender esto que voy a mencionar. Número 1, ¿cómo y por qué el fin de los tiempos vendrá con tanta maldad y horror? Va a ser terrible el fin de los tiempos. Número 2, ¿cómo y por qué los juicios de Dios caerán sobre los impíos y los malos en el fin de los tiempos? O sea, la vida tiene un fin. El tiempo aquí en la tierra tiene un fin. Todo tiene un fin. Muchas ocasiones creemos que todo es eterno en la tierra. No, la tierra no va a ser eterna. Aún la tierra va a pasar. Aún la tierra se va a acabar. Porque la palabra de Dios dice, hermanos, que también en aquel tiempo habrá cielos nuevos y tierra nueva. Número 3, entonces vamos a comprender cómo y por qué Dios dará fin al mundo cuando Él lo haga. Porque el que va a obrar en todo esto es Dios para que todo se lleve a cabo conforme a la palabra. Número 4, cómo y por qué se le dan las promesas tan gloriosas a Israel y también a los creyentes que lo siguen en el fin de los tiempos. Porque en aquel tiempo también va a haber creyentes que van a venir a Cristo Jesús, que se van a levantar también, que van a creer en Jesucristo. Y otra de ellas, hermano, la número 5, el cómo y por qué se cumplen tantas de las profecías del Antiguo Testamento en el fin de los tiempos. Todo esto se va a cumplir y en el tiempo de Dios. Así que este es el capítulo, hermanos, que trata de los dos terribles gobernadores que surgirán en el fin de los tiempos. Uno de ellos es el anticristo y su cohorte que él va a tener, el dirigente religioso mundial que ayudará al anticristo también a obtener y mantener el control del mundo. Se le va a dar la oportunidad de que mantenga el control del mundo también en los últimos 3 años y medio. Esto es lo que la Biblia declara. Ahora veamos una de las cosas importantes, hermanos, que el gobierno de este personaje, hermanos, va a ser tan salvaje. Escuche bien esto, va a ser tan salvaje y tan cruel que las escrituras los denominan bestias. ¿Saben lo que es una bestia, verdad? ¿Quién le ha tocado mirar, hermanos, cómo actúa un león, cómo actúa un tigre, cómo actúan estas, y estos se le dicen bestias? ¿Cómo actúa este tipo, hermanos, de bestias, hermano, tan salvajes que son? Entonces, hermanos, a esos gobernadores se le llama, la Biblia los titula bestias, salvajes. Ahora veamos algo tan importante en todo esto, hermanos, de que lanzarán el holocausto más aterrador, hermanos, que jamás haya presenciado el mundo. Si el mundo piensa que ha mirado tantas cosas terribles, déjeme decirle, en los últimos tiempos va a estar peor todavía. Ahora, surge la pregunta, ¿qué o quién representa la bestia que se describe en la primera parte del capítulo 13 que estamos estudiando? Ahora, es imposible, hermano, no relacionarla con la bestia que representa al cuarto imperio, hablando Daniel también, hermanos, porque en el libro de Daniel también habla sobre estas bestias. La misma que también, hermanos, tenía 10 cuernos. ¿Quién ha leído el libro de Daniel, hermanos? Ahora, esta bestia, hermanos, según Daniel, tenía un cuerno pequeño que era más prominente y hacía guerra también contra los santos. Ahora, déjeme decirle, cuando habla de bestias, no está diciendo que va a salir una bestia ahí, no, sino más bien está comparando el tipo de este gobierno con bestias. Alguien lo mencionó de esta manera, y esto lo dijo en tiempos anteriores, cuando no se miraba tanta maldad. Él llegó a decir, esta persona dijo, vendrán tiempos donde los que están enfrente de los gobiernos, en lugar de apoyar la justicia,
van a apoyar el crimen y la maldad. Y déjeme decirle, esto se está mirando en muchos países. Hacen crimen. ¿Quién es el que respalda todo aquello? El gobierno. Si usted cree que ahorita, hermano, esto está sucediendo, va a estar peor todavía en el fin de los tiempos. Ahora, avancemos sobre esto. Vaya usted a Daniel capítulo 7, versículo 21. Estoy dando esto, hermanos, como un tipo de introducción de lo que acontecerá en el fin de los tiempos. Mira lo que dice la palabra en Daniel. Mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos. Apocalipsis 13:7. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Yo sé que surge la pregunta, no obstante, quiere decir que aquí van a vencer a la iglesia. Permítame decirle, para en ese tiempo la iglesia ya estará con Cristo. Aquellos que en aquel tiempo acontecerá tal cosa son los que van a tener que dar su vida por Cristo. Aquellos que creen en Cristo, que van a creer en los últimos tiempos, estos son los que van a sufrir tales cosas. Haga apuntes sobre la escuela dominical, haga apuntes sobre los estudios bíblicos, para que no le engañen a usted diciéndole que no es cierto que va a haber un fin de los tiempos, que no es cierto que ya estamos en los últimos tiempos y que ahora ya estamos en el tiempo donde hay paz sobre toda la tierra, donde hay una secta diciendo que esto no va a acontecer y que la tierra va a permanecer para siempre, que nada de esto va a acontecer, que todo esto va a permanecer tal y como está, que ahora ellos son los santos, en pocas palabras, de Dios, no los santos de los últimos días, porque hay otra secta que se dice igualmente de esta manera. Hay otra secta que dice que ellos son los 144,000 que la Biblia menciona, hermanos, escogidos. Cuando le digo, yo personalmente me tocó hablar con alguna de estas personas, digo, ¿en dónde dice la Biblia que tú eres uno de los escogidos? Mayormente que llegan todavía a las casas a tocar puertas y van allí los matrimonios, son matrimonios. La Biblia habla de los escogidos que ellos no conocerán mujer. Amén. De para que nadie lo engañe, aparte que de lo que habla la Biblia, de los escogidos, de los 144,000, estos son de las tribus de Israel, 12,000 de cada una de las tribus. No dice que son mexicanos, ni tampoco salvadoreños, y no quiero seguir más adelante en esto. Es que la verdad, hermanos, hay una gran confusión con tanta secta. Ahora, cuando hablamos de sectas, las sectas no creen completamente en las escrituras. La iglesia es la que cree completamente en las escrituras. Cuando llegue una secta a su casa, permítame decirle, a los tales ni los reciba en la casa, ni discuta con ellos. Si no va a discutir con ellos para presentarles a Cristo, ni se meta en ese punto, porque es como abrirle las puertas para que la próxima ocasión traiga otro grupito más grande y se sienta bienvenido en casa, y al rato lo va a querer arrancar a usted de la iglesia, porque este tipo de gentes no trabajan con gente inconversa, trabajan con gentes que tienen conocimiento de la palabra. Es muy importante, hermanos. Ahora, Dios tenga misericordia y los alcance a ellos también. Amén, porque no estamos aquí para condenar a nadie nosotros. Porque lo que los va a condenar a la gente en aquellos días es la palabra. Continuemos con esto. Ahora, asimismo, como mencionamos sobre el cuerno pequeño que habla Daniel, tendría poder, oiga bien, por 3 años y medio, al igual que esta bestia que está hablando aquí en Apocalipsis. O sea, este es un gobernador que se va a levantar a gobernar el mundo entero. Ahora, continuamos con esto. Vaya a Daniel capítulo 7, versículo 25. ¿Qué dice ahí la palabra? Y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley. Y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Cuando hablamos por un tiempo, es un año. Cuando hablamos por 2 tiempos, son 2 años, 1 y 2 son 3. Cuando hablamos medio tiempo, es medio año, son 3 años y medio lo que se le va a permitir el poder a esta bestia. Apocalipsis 13:5. Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias,
y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Escuche bien esto, de que esto es sumamente importante para nosotros como iglesia. Cuando estamos mirando o miremos acontecimientos como estos, o estamos hablando sobre estos puntos, porque se habla del anticristo, y que hoy en día tanta gente comienza a poner que ya está saliendo el sello de la bestia, que ya lo van a poner, que ya lo van a insertar en las personas, que le van a poner un chip, que ahora van a conocer cuál es la gente del anticristo. Permítame decirle, para cuando llegue ese tiempo, la iglesia estará con Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Meditar, y otra de las cosas, serle fiel al Señor, porque Cristo viene a levantar a su iglesia. Cuando menos pensemos, el Señor aparecerá y levantará a su iglesia. Ahora, en los últimos días, hermanos, el diablo lanzará una campaña de maldad y terror sin paralelo en la historia, hermanos, humana. Se preguntará usted, ¿cómo será esto? Va a ser a través de un dirigente mundial. Y vaya, que sabe usted que muchas de la nación, y vaya, hay un hombre que está tratando él de a ver cómo le hace para meter paz entre toda la tierra. Usted sabe lo que estoy mencionando, ¿verdad? Y va a llegar el tiempo, hermanos, que se le va a permitir a una persona, no digo que él sea él, pero una cosa sí le digo, la persona apunta a una persona gentil. O sea, ¿qué es gentil? A una persona que no es del pueblo de Dios. ¿De dónde vendrá? Continuamos con la escritura y vamos a mirar. Ahora, este será un dirigente que obtendrá el control del mundo tal como cualquier otro dirigente obtiene el control de una nación. Ahora, déjeme decirlo de esta manera. Nuevamente surge la pregunta, ¿verdad? ¿Y quién es ese dirigente? Es el anticristo. Va a venir el anticristo. Ahora, Satanás va a criar, escuche esto, a un hombre que será la personificación del mismo mal. Y todo lo que Satanás quiera que sea un hombre, eso es lo que va a hacer con esa persona que se va a levantar, hermano, como un gobernador mundial. Así que esta viene siendo la advertencia sobre el terrible anticristo que se levantará. Así que este es el pasaje, hermanos, que nos cuenta sobre el dirigente político del fin de los tiempos. El dirigente político que reinará sobre todo el mundo, el anticristo. Pero aún, hermanos, el anticristo tendrá también un final al igual que Satanás. O sea, nomás se le va a permitir cierto tiempo. Va a tener un fin. Veamos otra cosa en Daniel 7. La bestia, hermanos, representa al imperio romano, para que vaya observando hacia dónde apunta todo esto. La bestia representa al imperio romano, tanto en la historia como en el futuro. Durante esta etapa final, hermanos, que Cristo destruirá cuando venga a establecer su reino. ¿Quién va a destruir esa bestia? Cristo. Hermano, Cristo es más que vencedor en todos los aspectos. Cristo mismo destruirá a todos aquellos que practican la maldad. Viene, hermano, el tiempo donde Jesús tomará el control de todo en el mundo. Amén. Ahora, este pasaje, hermanos, nos cuenta exactamente sobre el dirigente político del fin de los tiempos. Pero escuche esto: el mencionado dirigente político no hace únicamente político, sino también religioso. Es terrible esto, ¿eh? Ahora, vamos a entrar a los puntos. Punto número 1. Esta es mala introducción, hermano. Punto número 1, su origen y su poder político, basado en el versículo 1 al versículo 3 de Apocalipsis 13. Dice la palabra: el dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas, y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso, y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, escucha esto, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad,
y vio una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Observe un detalle. Cuando alguien hace un milagro, ¿qué hace la gente? Lo sigue. Lo sigue. Ahora, no quiere decir que todos los milagros que usted llega a observar son de Dios. El diablo es astuto. Y dice la Biblia que el diablo se viste como ángel de luz. Y el diablo es engañador. Usted observa en la Biblia que donde dice la palabra del Señor, donde la gente le dice al Señor: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. ¿Qué le dijo Jesús? Apartaos de mí, obradores de maldad, no os conozco. ¿Me escucho? Importantes puntos para la fecha o para nuestros tiempos, hermano, donde hay tanta gente que busca no más que los milagros, las señales, y eso es todo lo que a ellos les interesa. No les interesa tanto la palabra de Dios como les interesa más los milagros. Y de esto hay abundancia de gente, hermano. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando alguien llega y que entre comillas lo usa el Señor, que dicen que es de Dios, claro, no me vaya a malentender diciendo que yo estoy diciendo de que no hay milagros. El Señor hace milagros. Pero cuando alguien llega con eso que trae en su vida como un don, y luego la gente cuando escucha que va a llegar a tal iglesia, se abarrota ese lugar y abandona las otras iglesias para ir a escuchar a una persona donde muchas las veces, pocas veces trae palabra, más bien trae otras cosas que es aparte de la palabra. Abramos los ojos. Es un buen tiempo, iglesia, de que escudriñemos la palabra para que no nos engañe nadie. Vayamos a estos puntos, hermano. La bestia surge del mar. Cuando hablamos del mar, o cuando se dice que las aguas son pueblos, para que vea usted, cuando está diciendo que miró una bestia que surgía del mar, está hablando de pueblos, está hablando de muchedumbres, está hablando de naciones y lenguas. Por eso le mencioné al principio que esta bestia, hermanos, no va a ser, hermanos, una bestia o una persona que salga del pueblo de Dios. No, es un gentil. Veamos otro detalle, que el anticristo surge de entre las personas. Recuerde las cosas terribles, hermanos, que estaban sucediendo en la tierra. Por ejemplo, una de ellas, para aquellos tiempos va a estar el incremento en la violencia mundial, en los conflictos, actividades terroristas, guerras y rumores de guerras. Si usted estuvo aquí cuando se dio la clase sobre los sellos, el segundo sello habla, hermanos, de el caballo bermejo, el cual el jinete se le dio la autoridad, hermano, de quitar la vida o la autoridad de hacer que los hombres se maten unos a otros, que haya guerras. Para ese tiempo, hermanos, habrá demasiada guerra, habrá tanto problema, tanta situación difícil. Otra de las cosas también para en ese tiempo estará lo que viene siendo el incremento también catastrófico de naturales tales como la hambruna, terremotos y enfermedades. Y habla, esto más bien viene siendo sobre el tercer sello, donde en ese tercer sello hay otra cosa que va a haber en aquellos tiempos: hambre sobre toda la tierra. Tremendo, hermano, para cuando ya esto haya acontecido, que lo que estamos hablando ahora sobre el capítulo 13 ya va a ser, hermanos, la última mitad de la gran tribulación. La tribulación o la gran tribulación se compone de 7 años. Lo más terrible de la gran tribulación son los últimos 3 años y medio de aquella época. Entonces, hermanos, cabe destacar aquí también una cosa, que la gran tribulación es primordialmente, hermanos, judía en su carácter. O sea, la iglesia cristiana no pasa por ese tiempo. Los que van a pasar son los judíos. Ahora veamos esto. Creemos que aquí, como iglesia del Señor, hermanos, no está contemplada la iglesia en esos tiempos.
¿Por qué? Porque ya para esos tiempos la iglesia ya habrá sido arrebatada al comenzar el día del Señor. Para esta gente, hermanos, que hoy en día también, y estoy hablando de iglesias ya cristianas, iglesias que predican la palabra, iglesias que conocen a Jesús, diciendo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Permítame decirle esto es una gran mentira. ¿Por qué digo tal cosa? Vayamos a la palabra. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. Dice la palabra: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Está bien claro? Y si esto es poco, vaya usted a 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 10 y observe otro detalle allí. Y no sé si me lo puedan poner esa porción bíblica. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 10. Esto es algo que está fuera del estudio que traigo, pero algo que me viene a la mente y que vale la pena mencionarlo esta mañana sobre esa porción de 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 10. Dice la palabra: el cual murió por nosotros para que o que velemos o que durmamos y vivamos juntamente con él. Pero vea el 9, perdón. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la ira, estamos hablando de aquel gran día del Señor. Esa es la ira de Dios. Para aquella gente que dice que Dios es únicamente amor, claro, Él es amor, pero también, hermanos, es fuego consumidor. Pero también dice la Biblia que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. A nosotros, hermanos, nos conviene vivir una vida en santidad para el Señor, porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Hay mucha gente, hermano, muy liberal que no cree en santidad. Y permítame decirle, si es muy liberal y acompaña el pecado en su vida, permítame decirle de que esa persona se va a quedar aquí porque no cree en la santidad con el Señor. Y la Biblia es muy clara. La Biblia no confunde. Los que confunden son las gentes que sacan, hermano, la palabra fuera de contexto. Amén. Entonces, hermanos, vamos a ver el aspecto de la bestia. ¿Qué dice la palabra respecto a esto? El dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Y en sus cuernos había 10 diademas. Impresionantes, ¿eh? Ahora veamos esto, ¿qué tipifica? La palabra bestia describe, y si puede apuntar esto, una fiera salvaje. Eso es lo que tipifica, una fiera salvaje. ¿Sabe qué dice la palabra respecto al diablo? Que él anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Y hay muchas personas, permítame decir lo que voy a mencionar. Escuche esto. Hay muchas personas de que se dejan llevar por el enemigo y actúan siempre en la carne. Su testimonio no es un testimonio santo. Su testimonio es un testimonio igual que un pagano. Y la palabra nos dice que valía más para esa gente que no lo hubiera conocido al Señor. Porque son gentes que actúan, hermano, de una forma tan sucia. Su comportamiento en los hogares son tan sucios. Y perdonen lo que voy a mencionar. Actúan muy salvajemente. Aún en la corrección de la familia, actúan a su manera. Imponen ideas humanas sobre ellos sin ser guiados por la palabra. ¿Cómo guiar a la familia? Tenemos que tener mucho cuidado y no actuar como un pagano. Tenemos que actuar conforme a la palabra. Es tiempo, hermanos, que discernamos la palabra y que antes de actuar, antes de hacer cosas, porque a veces cuando nos llenamos de ira o de coraje en contra aún de la misma familia, meditémoslo 2 veces y si es necesario, perdone lo que voy a mencionar, es necesario mordernos la lengua antes de hablar. Porque hay gente, hermanos, que en la ira puede decir, puede actuar. Hay quienes ofrecen hasta quitarle la vida a alguien más. Me recuerdo una persona que dijo, siendo cristiano, que cuando le hicieran algo a una de sus hijas, con él se le iban a ver, que él estaba dispuesto hasta irse al infierno por una de su familia. Le digo algo, cuidado.
Porque los hechos son muy importantes. Y no vayamos, hermanos, a seguir también ese camino y inclinarnos, hermanos, a actuar, hermanos, como gente que no tiene conocimiento de la palabra. Por eso yo recomiendo siempre que una persona que trabaja en actividades dentro de la iglesia tiene también que escuchar la palabra. No es únicamente actividades, hermano, porque las actividades no nos van a salvar. Es necesario que conozcamos la palabra. Y claro, conforme al contexto de la Biblia, porque a veces sacamos la palabra del contexto y actuamos de una manera y queremos imponerla. No. No se trata de que nosotros hagamos aquí como queramos y queramos ajustar la palabra a nuestras ideas. No, Dios quiere que usted y yo nos ajustemos a su palabra y que dejemos las ideas nuestras a un lado y nos sujetemos a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, hermanos, número uno, la palabra bestia describe una fiera salvaje. ¿Sabe usted? Esta sube del mar, que en algunos pasajes del Antiguo Testamento señala las condiciones turbulentas y también inestables. Ese personaje, hermanos, es el cuerno pequeño que habla también Daniel en Daniel 7:8 y también Daniel 7:20 y versículo 21. Voy a leer las porciones bíblicas. Si las quiere apuntar, apúntelas para que usted pueda estudiarlas también en casa. Dice la palabra Daniel 7:8: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y aquí, este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Lo mismo que hace esta bestia, que maldice, dice palabras blasfemas. Ahora, Daniel 7:20-21, y la verdad acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro cuerno que había surgido, delante del cual cayeron 3 de ellos, es decir, el cuerno que tenía ojos y una boca que hablaba con mucha arrogancia y cuya apariencia era mayor que la de sus compañeros. Mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos. Lo mismo que dice Apocalipsis capítulo 13. Ahora, lo vemos también como la bestia del Apocalipsis en el capítulo 13, del 1 al 13, en el capítulo 17, 12 al 14, que el capítulo 17 va a describir exactamente lo que viene siendo este personaje. Ahora, la bestia del Apocalipsis, esta es la etapa futura, hermanos, del imperio romano. Wow. Y su líder, a quien los cristianos han llamado anticristo. ¿De dónde va a surgir? Del imperio romano. Veamos esto. A través de él, Satanás va a pretender establecer su reino sobre la tierra para querer impedir el cumplimiento del reino de Jesucristo, pero no podrá. Aunque mucha gente diga, si es que el diablo interrumpió y pues no, hermano, nadie puede deshacer los planes de Dios. Nadie. Y si puede apuntarlo, apúntelo. Nadie puede deshacer los planes de Dios. ¿Sabe usted que Dios tiene el control de todas las cosas? Aún en el tiempo del Apocalipsis, hermano, en el tiempo de la ira venidera, ahí el Señor sigue teniendo el control de todas las cosas, porque es Dios el que está trayendo la profecía, haciendo saber lo que va a acontecer en el fin de los tiempos. Daniel 7:26-27 dice la palabra: pero el tribunal se sentará para juzgar, y su dominio le será quitado y aniquilado y destruido para siempre. Observe lo que le va a pasar al anticristo, lo que va a pasar con todo esto. Lo dice: y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Ya para ese tiempo el Señor será el que tome el reinado sobre la tierra. Yo no sé a usted le da la idea de esto, a mí sí me da. Porque la maldad va a tener un fin. La corrupción va a tener un fin. Todos esos líderes corruptos que se han levantado, y el más corrupto que se levantará en toda la historia, también va a tener un fin. Las 7 cabezas que habla aquí la Biblia, le mencioné que esto se va a explicar exactamente en el capítulo 17. No me voy a meter muy de lleno a las 7 cabezas,
Pero déjeme decirle algunas cosas de respecto a esto. Esto significa por lo menos dos cosas. Número uno, que el anticristo tendrá una habilidad enorme y un genio inusual, una sabiduría terrible. Ahora, otra de ellas, las 7 cabezas y los 10 cuernos también se refieren a las 10 naciones sobre las cuales reinará. Hay 10 naciones que se van a juntar para aquellos tiempos. No sé si usted, cuando supo que se levantó la moneda del euro, son 10 naciones las que tienen el euro. Ahora, van a acontecer cosas, hermano, y que antes de que eso suceda ya está escrito en la Biblia. Por eso es muy importante que usted y yo conozcamos la palabra. En Daniel capítulo 7, versículo 24 al 25, se dice que los 10 cuernos son 10 reyes. Eso es lo que vienen siendo los 10 cuernos, 10 reyes que se levantarán también. Daniel 7, 24, 25, leámoslo. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán. Mire, la misma Biblia dice exactamente respecto a lo que viene siendo Apocalipsis, ¿quiénes son los 10 cuernos? Son 10 reyes que se van a levantar, hermanos. Y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo, e intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo, lo que ya mencionamos, por 3 años y medio, los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Oiga, va a estar terrible aquí la tierra. Va a estar terrible para aquellos que miran tornados, que miran temblores y que dicen esto es el fin de los tiempos. Todavía no. Todavía no. Para cuando se aproxime el fin de los tiempos, la iglesia estará con Cristo en las bodas del Cordero. Para aquel tiempo ya casa oración no tendrá cultos aquí en la tierra. ¿Sí me escuchó, verdad? Ya para aquel tiempo, para aquellos que quizás digan, no, pero pues, no. Déjeme decirle, va a haber gente tan acostumbrada al estilo de movimientos que ellos tienen dentro de ellos mismos, creyendo que ahí está la gloria de Dios. Y cuando venga el Señor, esos movimientos se van a quedar aquí en la tierra y van a creer que Cristo todavía no ha venido a levantar a su iglesia. ¿Sí me expliqué, verdad? Así que puesto que la cuarta bestia que habla Daniel aquí en capítulo 7 es Roma. Estos reyes pertenecerán al territorio del antiguo imperio romano y serán aliados del anticristo. ¿Me escuchó, verdad? Es Roma. Para allá apunta todo esto. Veamos qué dice la Biblia allí en Apocalipsis 17, 12 al 14. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino. Pero, que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Nota algo, aunque se levante todo aquello, en el fin de los tiempos va a tener un fin. ¿Quién nos va a vencer? Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores. Ese personaje que cuando venimos a Cristo en el perdón de los pecados, hermano, que lo hemos recibido en nuestro corazón, Él es el que los va a vencer en los últimos tiempos. Entonces no es cualquier personaje, Cristo. Cristo es lo máximo, por Él existe la vida y por Él existimos nosotros, y la vida fue hecho por Él y para Él. Sean tronos, sean potestades, sean dominios, sea lo que sea, fue hecho por Jesucristo. Cristo sigue teniendo el control sobre el mundo y puedo decirlo así, sobre el mismo universo, hermanos. Ahora, según Daniel y Apocalipsis, note que estos dos libros, Daniel y Apocalipsis, caminan juntos. Algo interesante, hermanos. Alrededor de unos, sé qué sería, algunos 600 años, Daniel escribe lo que también Juan escribe después en Apocalipsis. Lo mismo que le fue revelado a él, le he revelado acá. Estamos hablando siglos atrás.
Y mire, hermano, que ya para aquel tiempo, hermano, cuando Daniel observa aquello que Dios le está mostrando, hermano, allí viene también el Hijo de Dios, al cual es entregado, hermanos, todo el poder, hermano, de parte de Dios. Allí Daniel observa también la iglesia del Señor. Ahí Daniel observa tales cosas, hermano. Y déjeme decirle, en los tiempos de Daniel todavía ni siquiera Daniel había dicho que iba a haber una iglesia en estos tiempos, nada de esto, pero Dios se lo reveló. Así que el que usted y yo seamos cristianos no es una casualidad. Es la misericordia de Dios y es la gracia de Dios que se ha derramado sobre nosotros los humanos, sobre gente que no éramos pueblo de Dios y ahora somos pueblo de Dios. Amén. Que hay un punto importante. Hablé sobre Daniel y Apocalipsis. Antes de la segunda venida de Jesucristo, el imperio romano será restaurado por medio de una alianza de 10 reyes o países que se unirán bajo un líder fuerte. Eso es lo que está revelando las escrituras. Entonces, es de suma importancia todo esto. Cuando hablamos de la segunda venida, también le quiero decir una cosa. Cuando Cristo venga a levantar a su iglesia, esa no va a ser la segunda venida, porque en ese tiempo el Señor no pondrá su pie sobre la tierra. Él levantará su iglesia en los aires. La segunda venida de Cristo va a ser para venir a derrotar a Satanás. O sea que, aunque ya lo hemos mencionado, Él lo derrotó en la cruz del Calvario, pero va a venir para destruirlo, aniquilarlo. Va a venir el Señor, y aunque en el milenio todavía Satanás no va a ser aniquilado totalmente, va a ser atado. Va a ser atado con cadenas. Pero después del milenio va a ser suelto nuevamente por un corto de tiempo para engañar a ciertas naciones. Y después de eso ya viene el fin del diablo. El diablo tiene un fin. Amén. Las 4 diademas significan su autoridad para gobernar. Lo que está hablando aquí en las escrituras, para gobernar. La Biblia habla sobre un nombre blasfemo. Esto indica su carácter anti Dios, como en los versículos 5 o 6. Él no creerá en Dios nada. Estos versículos, hermanos, muestran la naturaleza del anticristo, su imperio y religión. Note el punto, aunque va a tener algo relacionado con religiones, no quiere decir que las religiones salvan o que van para el cielo. No quiere decir que porque alguien por ahí de vez en cuando menciona a Dios, no quiere decir que sea una iglesia de Dios. La religión no tiene que ver nada con la salvación. No es religión lo que creemos, es palabra de Dios. Hay gente que probablemente, hermanos, cuando llega a una iglesia como esta, quizás diga: aquí hay algo que no cuadra, hay algo como que aquí no hay ese movimiento, hermano, donde todos hacemos esto. No. Estamos basándonos en las escrituras. Y no le digo que somos perfectos, sino que nos vamos perfeccionando conforme a la palabra de Dios. Es muy importante que uno que enseña la palabra, antes de enseñarla, escudriñe lo que va a enseñar para que sepa lo que está hablando, para no ir a cometer errores y que nos inclinemos más a religiones cuando es Cristo el centro de la iglesia. Déjeme decirle, aquí en Casa Oración no es la religión el centro de la iglesia. Aquí en Casa Oración el centro de la iglesia se llama Jesucristo, hermano, y su bendita palabra. Entonces estamos hablando de un ser, hermanos, el anticristo. Estamos hablando de su imperio y religión. La historia en la tierra, hermanos, esencifica un conflicto en lo que viene siendo entre la ambición satánica y Dios. Escuche esto. Desde el inicio, hermanos, Satanás siempre ha querido ser como Dios. Siempre ha querido dominar la tierra. Aun cuando vino Cristo a la tierra, ¿quién fue el que llegó tentándole y ofreciéndole los reinos de la tierra? El diablo.
El diablo, hermano, el diablo tuvo que ser echado de la presencia de Dios, o donde Dios lo tenía, como un ser tan importante que Dios había hecho. Aún la forma en que lo vistió el Señor, la forma en que lo hizo. Pero llegó el tiempo que llegó a pensar que Él era como Dios, y que quiso hacer su trono también en las alturas. Y ahí fue el error más grande. Y lamentablemente ese diablo ha seguido haciendo de las suyas, hermano, queriéndose interponer entre la humanidad y Dios. Interponiéndose, queriendo ser, hermano, como mismo Dios, pero no es. Es un mentiroso. Así que otra cosa, el anticristo será el representante humano de Satanás. Y el que lleve a cabo sus ambiciones de dominar la tierra y también de ser adorado como Dios. El diablo siempre busca la forma de ser adorado. Y le voy a decir algo, hermano, hay gente religiosa, entre comillas, que busca adoración. Usted no le puede decir al pastor hermano, porque el hermano se le arma. ¿Me escuchó? Cuando le dice, hermano, no, para usted soy pastor, para usted soy ministro. Otras palabras, para usted yo soy una persona más arriba que usted, y dobléguese. El único que recibe adoración es Dios, y no nosotros los pastores. Los pastores no somos más que únicamente siervos de Jesucristo. ¿Y sabe lo que la palabra es siervo? Es un esclavo de Jesús. Para que no se le suba la cabeza al que es llamado a pastorear pensando que es un gran personaje, porque si es así va a ser compañero también del diablo y del anticristo. Esto se da hoy en día, esto es muy común en muchos lugares, hermano, que pide una reverencia. No estoy en contra de los pastores, Dios bendiga a los pastores, porque también hay pastores que son sumisos, son buenos delante de la presencia de Dios y que guían el pueblo de Dios conforme a la voluntad de Dios, para que no vaya a creer que nomás casa oración hace esto. No, Señor, sino que hay gente en diferentes partes del mundo que trabajan para Dios y que están bajo la voluntad de Dios y que predican la palabra de Dios, hermano. Dios bendiga a cada uno de sus ministros. Amén. Entonces, hermanos, aquí el plan del anticristo es blasfemar contra Dios y rechazar el derecho que tiene el Creador y su Hijo. Será también, hermanos, el hombre de pecado que se opone a todas las religiones. Escuche esto. ¿No le sorprende a usted que de repente, hermano, o escucha a usted que se va a levantar una nueva ley, hermano? Por ejemplo, hay otros países que hay leyes, hermano. El pobre cristiano sufre, hermano. Son aniquilados, hermano, porque tienen la palabra. Esta nación, hermano, llegó a sacar la oración de las escuelas. Esta nación llegó a sacar, hermano, los 10 mandamientos de ciertos lugares. Gracias a Dios, aunque a veces la gente reniegue en contra del líder de esta nación, permítame decirle, hermano, es un líder que ahora está permitiendo que haya oración aún dentro de la Casa Blanca, y donde hay también estudios bíblicos, hermano. Permítame decirle, esto es lo que al diablo lo hace enojar, y por eso están en contra de ese líder, porque busca a Dios, hermano. Y yo le digo en esta mañana, oremos por líderes como estos que aman a Dios y que buscan a Dios a través de la palabra. Es muy importante todo esto, hermano. Entonces, hermanos, vaya usted a 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, respecto a que este es el hombre de pecado que se opone a todas las religiones, a todo lo que se llame Dios y que sea adorado. Se opone a que Dios sea adorado. ¿Qué dice la palabra ahí? El cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Hasta allá va a llegar el anticristo. Y está hablando sobre el templo que se va a levantar en aquellos tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Que él pronunciará palabras terribles en contra del Altísimo, según las escrituras aquí.
Daniel 7:25 dice la palabra: y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. O sea, se le va la oportunidad, pero nomás 3 años y medio. ¿Cómo irá a estar en esos 3 años y medio aquí en la tierra? Va a ser un conflicto terrible. Por eso le digo, hermanos, quítese la idea de la cabeza de decir: si no me compongo ahorita para cuando venga el Señor, yo ahí voy a creer en el Señor. O en el tiempo de la tribulación yo voy a creer en el Señor. Déjeme decirle que aquí más bien se inclina en el tiempo de la tribulación es a las personas que nunca escucharon el evangelio, a personas que nunca oyeron de Jesús. No a aquellos que renegaron en contra de Jesús y que rechazaron a Jesús cuando se les habló de Jesús. No aquellos que, hermano, dicen: es que mi costumbre es así y nadie me va a cambiar. Porque hay gente, hermanos, que están tan inclinados a las reacciones humanas y quieren hacer lo que ellos quieren, hermano. Quieren hacer que Dios se ajuste a su manera de ser, pero Dios no es así. Dios, hermano, es Dios para que lo obedezcamos en su palabra y que usted y yo nos ajustemos a Dios conforme a su bendita palabra. Número 5. El león, el oso y el leopardo fueron las fieras que en Daniel 7 representaban a los primeros 3 imperios de esa profecía. O sea, el imperio de Babilonio, el medo-persa y el griego. Mire, Dios es Dios sabio. Él conoce todos los tiempos y lo que va a acontecer. Aún los reyes que son puestos en la tierra, los presidentes, el que permite es Dios que se levanten esos presidentes. Y que aunque mucha gente dice: es que usted no votó y que usted votó en contra de esto y usted votó a favor de él y ahora por haber votado usted no. El que tiene el control de todos los tiempos es el que está arriba, Dios. Ahora, el imperio del anticristo reunirá las características de los otros grandes imperios y será el apogeo, hermanos, de los logros y gloria política de la humanidad. Y vaya, hermano, que ahora conforme va toda la ciencia y todas estas cosas, hermano, cómo se mueve toda esta situación, déjeme decirle, vienen tiempos peligrosos en los fines de los tiempos. Satanás, hermanos, será quien provea de poder al anticristo. Porque usted observa allí quién es el que le da el poder. Ahora, veamos esto. El imperio del anticristo no será solo político, ya para terminar, sino también religioso. Esto está basado en Daniel 9:27. Al fin de la maravillosa profecía de las 70 semanas, enseña que la mitad de los 7 años de la tribulación, el anticristo se apoderará también de Jerusalén y profanará el templo judío. Aunque todavía no se levante ese templo, permítame decirle algo. No sé si usted haya estado escuchando que ya se están preparando para levantar el templo judío. No lo han levantado todavía porque hay uno que no permite que sea levantado todo ese templo. ¿Por qué? Porque no puede haber 2 templos. ¿Sabe cuál es el otro templo? Su iglesia. La iglesia es el templo del Espíritu Santo. Cuando la iglesia sea levantada, entonces aquel templo se va a levantar. Y ahí se van a cumplir profecías, donde entrará el anticristo y profanará el mismo templo judío. Hará también cesar los sacrificios, y según 2 Tesalonicenses 2, 3 al 4, mismo que será adorado en ese altar o en su altar. Posiblemente la imagen de la bestia del versículo 4 que hemos estado hablando estará en el templo. Así Satanás logrará también, hermanos, pervertir la religión en la misma ciudad de David para cumplir sus propósitos. El anticristo, hermanos, promoviendo los propósitos satánicos, llegará a tener dominio político y religioso sobre el mundo. Dios permitirá que Satanás, hermanos, tenga una breve victoria. Escuche, Dios permitirá que Satanás tenga una breve victoria. Se comprobará también de nuevo que la naturaleza del hombre
no se somete a Dios, que es susceptible a los engaños del mismo diablo y que escoge su propio camino de ambición. Así es el ser humano, busca escoger el camino de ambición, el camino de poder, el camino de vanidad, el camino de comodidad y el camino de seguridad. Esto es lo que busca el ser humano. Y no digamos que no, porque es la gran realidad. Y muchos van a ser engañados en aquel día. Un ejemplo de ello, se ha dicho, hermano, de que quieren hacer que se convierta todas las religiones en una. ¿Qué le enseña tal cosa? Y es muy importante, hermanos, que nosotros como cristianos permanezcamos firmes en la palabra del Señor y que no nos dejemos guiar por religiones. En aquel día, hermanos, los pueblos, las naciones aclamarán a un dirigente que les ofrezca esperanza y ayuda. El anticristo verá su inquietud y turbulencia política y les dará a los pueblos la esperanza que tanto ansían, pero por un corto tiempo. Y después se volteará completamente en contra de ellos. Vienen los tiempos, hermano, conforme a las Biblias. Lo que está escrito en Apocalipsis es verdadero y vendrá. Pero no se espante, no se asuste. Para ese tiempo la iglesia del Señor estará con el Señor. Dios los bendiga esta mañana.